Hola, mi nombre es Gabriela Costa y el de mi compañera Silvia Rodríguez, y les venimos a hablar del narcotráfico, política exterior y estrategia de responsabilidad compartida. Bueno, para comenzar es muy importante entender que el narcotráfico comenzó en sí como fenómeno a principios de los años 70 y se ha dado hasta inicios de la década del siglo XXI. No obstante, si se quiere entender bien, se debe analizar no solo desde la perspectiva desde factores domésticos, o sea internos, sino también internacionales y estructurales. Es muy importante que si queremos analizar el fenómeno del narcotráfico aquí en Colombia, no solo podemos ver factores tanto como de producción, exportación, importación y distribución, incluso la venta de estupefacientes, ya que estos no abarcan una política exterior. Por lo tanto, un factor muy importante es el del consumo, ya que por medio de este podemos analizar cómo ha sido el proceso de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Es muy importante e interesante analizar los actores que han sido parte de este fenómeno del narcotráfico, ya que no es solo Colombia el que juega un rol fundamental, también se encuentran los Estados Unidos, ya que a pesar de ser una potencia mundial, también es uno de los mayores consumidores de drogas ilícitas en el mundo. Debemos entender la relación que se da entre Colombia y Estados Unidos respecto al narcotráfico. Para eso debemos remontarnos a los años 70 cuando se dio su inicio. En este entonces en Colombia se estaba dando algo que se llamaba la bonanza marimbera. En esta, los cultivos de marihuana se extendieron por el norte de Colombia. Asimismo, en ese entonces en Estados Unidos el presidente era John Kennedy, el cual se encargó de mandar cuerpos de paz a Colombia, los cuales encontraron la marihuana al igual que sus propiedades. Por lo tanto, empezaron a exportarla y asimismo se convirtieron en microtraficantes. Esta droga permitió el comercio de nuevas drogas como lo serían la cocaína y heroína posteriormente entre estos dos países. Otro hecho muy importante dentro de todo esto es The Colombian Connection. ¿En qué consistía? Pues que las rutas y el comercio al por mayor y las redes de distribución eran controladas por los traficantes norteamericanos y en Colombia se daban los cultivos, por lo tanto la producción. Ya para el 17 de junio de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, presentó el primer plan basado en políticas prohibicionistas con el fin de combatir el narcotráfico. Asimismo, manifestó que las drogas eran el enemigo número uno de los Estados Unidos, por lo tanto se implementó la primera guerra contra las drogas. No obstante, en 1973 se reafirmó la política prohibicionista que se estaba implementando en los Estados Unidos, por medio de la creación de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre Drogas, conocida como la DEA. Esta se convirtió en la única agencia con competencia para coordinar las investigaciones antidroga fuera de los Estados Unidos. A su vez, en Colombia el presidente era Misael Pastrana Borrero, quien se encargó de firmar varios acuerdos multilaterales y expidió el Estatuto Nacional de Estupefacientes en 1974. La política exterior respondió como espejo a las directrices y señales provenientes de los Estados Unidos, al punto que la legislación interior aplicó e introdujo normas e instancias que reflejaban el prohibicionismo y la criminalización del consumo, el tráfico y los delitos conexos con el narcotráfico. Otro hecho importante y curioso que pasó en este fenómeno del narcotráfico fue la creación de la ventanilla siniestra del Banco de la República, a través de la cual fue posible nacionalizar los capitales provenientes, en principio, del negocio de las exportaciones de café. Lo que sucedió paralelamente fue que se abrió la puerta para que los dineros del narcotráfico inundaran la economía colombiana por cuanto no se indagaba de dónde provenían los dólares que se cambiaban por pesos. Así fue como se confundieron los dólares provenientes de la bonanza marimbera con los de la bonanza cafetera. Para 1976, cuando arribó Henry Kissinger a Bogotá en su calidad de secretario de Estado, recientemente nombrado por el presidente Richard Nixon, durante el mandato del presidente Alfonso López Michelsen, el narcotráfico era ya un tema de preocupación de ambos gobiernos. Finalmente se dio el fin de la bonanza marimbera porque en Estados Unidos al norte se estaban dando sus propios cultivos. Bueno, hoy nos encontramos en el Museo de la Fiscalía, que es uno de los lugares claves para nuestra investigación. Como pueden evidenciar, esta es una línea del tiempo donde muestran
momentos claves de la historia del narcotráfico en Colombia, pues desde 1982, con la aparición de la coca, las rutas para transportar esta comenzaron a perfeccionarse, ya que esto generaba mayor utilidad y así surgieron los carteles de la coca. Ya no se trataba solo de la producción de la materia prima, sino del procesamiento de la hoja cultivada en Colombia, la elaboración de la pasta de coca y el control de las rutas. Esta primera fase del segundo periodo descrito se caracteriza por el surgimiento de los carteles de la droga, que, comenzando con la familia Ochoa, lograron arrebatarle el mercado de los Estados Unidos a los cubanos que estaban ya bien posicionados. Se inició entonces la segunda fase, en la que los carteles se convirtieron en poderosas estructuras dedicadas al comercio de cocaína. En Colombia, incluso tuvieron impacto local, haciendo presencia prioritaria, pero no exclusiva, en 3 de las más importantes ciudades del país: Medellín, Cali y la costa caribe en general, con sus respectivos líderes como Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Carlos Leder. Para 1982, sobre todo por lo que Velosa denomina como líder predominante, la política exterior se abrió y el espectro de relacionamiento se amplió. En efecto, bajo el gobierno del presidente Belisario Betancourt, se tuvo una mirada tercermundista, se realizaron esfuerzos de concentración e integración y se presentó una dualidad para el manejo de los asuntos económicos y políticos. Se llegó incluso a retar las directrices fijadas por la política represiva y prohibicionista de Estados Unidos, negándose a extraditar ciudadanos colombianos. Y si bien a estas alturas ya había toda una estrategia de política exterior diseñada sobre la base inicial de las directrices del hegemón continental, solo a mediados de los años 80 el narcotráfico fue rechazado y combatido internamente por la sociedad colombiana como actividad económica ilícita. Coincide esta circunstancia con el ejercicio terrorista en el que se incursionaron los carteles. El tercer periodo de la política exterior colombiana relativa al narcotráfico se da simultáneamente con algunos hechos internos marcados por un combate directo contra los carteles de la droga en el país. El mayor temor de los capos era la extradición hacia los Estados Unidos. Incluso ofrecieron dejar de realizar actos terroristas contra quienes apoyaban la extradición. Lo más relevante de este periodo es el nuevo enfoque presentado por Colombia y acogido por el mundo entero. El presidente Barco planteó la necesidad de luchar bajo el principio de responsabilidad compartida, considerando que el narcotráfico es un delito transnacional, que va más allá de las posibilidades y las obligaciones de una sola nación, y que, en ese sentido, exige la solidaridad y responsabilidad compartida de todos aquellos estados que de una u otra forma están involucrados y afectados por la problemática. El asunto de las drogas y del narcotráfico se revitalizó como tema preponderante no solo con los Estados Unidos, sino con países vecinos, al igual que con Europa. Bueno, es importante destacar la extradición de nacionales colombianos como una herramienta que ha caracterizado la política exterior de Colombia desde sus inicios. Sin embargo, esta fue eliminada en 1991 en la Asamblea Nacional Constituyente. Herramientas clave de la política exterior, inspirada en el prohibicionismo y la criminalización, entran en un proceso de revisión. El problema del narcotráfico en la política exterior colombiana seguía persiguiendo a los grandes carteles, aplicando una política exterior en el orden interno a partir de programas de cooperación judicial, policial y militar. Esto llevó a dar de baja a Pablo Escobar y reprender a los líderes del cartel de Cali. Desafortunadamente, estos éxitos en las operaciones de inteligencia militar y policial no trajeron como consecuencia la disminución del tráfico de estupefacientes o la mengua del negocio en sí mismo. El efecto inmediato fue la proliferación de microcarteles originados en las disminuidas estructuras de Medellín y Cali,
y de la consolidación de la alianza entre el narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley, guerrillas y grupos de autodefensa. Bueno, ahora podemos ver algo que es la quinta etapa en cuanto a la política exterior y la relación que tiene con el narcotráfico. Esta se caracterizó por la creación de algo conocido como el Plan Colombia en 1999. ¿En qué consistía? Bueno, este plan era un acuerdo binacional entre los Estados Unidos y Colombia con el fin de erradicar el narcotráfico. Asimismo, se dio una cooperación económica por parte de los Estados Unidos a ciertos programas específicos. Aquí se pudo ratificar el principio de responsabilidad compartida. La política sobre la que está diseñado el Plan Colombia implica sostener que narcotráfico y guerrilla trabajan mancomunadamente. Los objetivos del plan eran, por una parte, disminuir sustancialmente la producción y exportación de drogas y narcóticos y por otra, fortalecer la lucha contra la insurgencia, particularmente contra las FARC. Cabe resaltar que este plan tuvo la oposición del Parlamento Europeo, puesto que consideraban que esta guerra era perjudicial para el medio ambiente debido a la erradicación de campos ilícitos. Entre 2002 y 2010, durante la administración del presidente Álvaro Uribe, la política exterior en general estuvo al servicio de la seguridad democrática y el Plan Colombia fue la bandera con la que interna y externamente se abordó la problemática del narcotráfico. La característica de esta etapa es la militarización o securitización de las políticas antinarcóticos. Se ratificó el principio según el cual existe una estrecha relación entre las políticas internas y los lineamientos de la política exterior. En la administración de Santos parecen presentarse variables que permiten pensar al menos que la política prohibicionista y de criminalización pueden estar empezando a modificarse. Pareciera que Colombia se dirige a formular una política exterior post-prohibicionista. Algunos países andinos se han visto afectados, por eso deben actuar conjuntamente. Más allá de lo anterior, hoy no hay ningún estado latinoamericano ni del Caribe que no se vea afectado de una u otra manera por el narcotráfico, y por ende cada uno de ellos debería tener una política definida a nivel interno que sea coherente con la política exterior y con compromisos y metas acordados regionalmente. De la declaración se resalta que cualquier estrategia sostenible contra las drogas y los cultivos ilícitos requiere una cooperación internacional basada en el principio de responsabilidad compartida y un enfoque integrado y equilibrado teniendo en cuenta el Estado de Derecho y, cuando proceda, los problemas de seguridad, con pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de los estados, el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Bueno, frente a lo mencionado anteriormente, queremos plantear una serie de recomendaciones basándonos en los textos de Claudia Dangond, el primero titulado como Drogas y Política Exterior Colombiana, del paradigma prohibicionista a la búsqueda de políticas alternativas, y el otro, el problema del narcotráfico en la política exterior colombiana. En primer lugar, la primera recomendación que queremos dar es que la base de cualquier propuesta alternativa al prohibicionismo como principio inspirador de las políticas internas y exteriores sobre narcotráfico debe estar edificado sobre principios éticos y culturales y combinar la persuasión con la coerción. Por otro lado, para llevar a la agenda internacional este problema con carácter regional, los países productores como Colombia, Bolivia y Perú deberían unificar sus estrategias antidrogas, para lo cual Colombia tiene toda la posibilidad de ejercer un fuerte liderazgo. En tercer lugar, queremos mostrar como recomendación que la alternativa que presente Colombia y sobre la que se diseñe una política exterior debe buscar atraer a los diversos actores interesados. Esto que implica que no debe casarse con una sola política, ni cerrarse o defender una sola postura, bien sea de legalización u otra. Bueno, también es importante que el discurso que enarbole Colombia recoja o al menos tenga en cuenta pronunciamientos, informes y serios estudios que vienen adelantando en el seno de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Otra recomendación es que Colombia pueda aprovechar muy bien su experiencia en el manejo del tema del narcotráfico y las lecciones que ha aprendido sobre este tema.
Este solo hecho le convierte en una autoridad en el tema y en un líder regional que tiene el deber, pero también el derecho de convocar a la comunidad internacional a que en cada foro se haga alguna reflexión sobre alternativas para el manejo de esta problemática. Teniendo en cuenta lo que dice mi compañera, también debemos aprovechar los foros diplomáticos ya programados. Bien podría Colombia proponer la realización de una cumbre especialmente dedicada a la evaluación de este problema. Para ello, como mecanismo preparatorio, podría ir trabajando en la alineación de algunos estados proclives a esta idea. Colombia en sí ha tenido un gran reconocimiento dentro de toda esta problemática por parte de la comunidad internacional y todo esto se basa en el principio de la corresponsabilidad. Asimismo, yo pienso que Colombia debería aprovechar esto como líder y dar soluciones y alternativas para la problemática del narcotráfico. Sí, tienes toda la razón. Es más, Colombia debería tratar de proponer un cambio de paradigma, pues con la ayuda de otros actores involucrados y pues concretando con otras naciones que se van involucradas en el tema. Sabes que es muy interesante cómo se ha constatado esta idea del país en cuanto a esta problemática y asimismo cómo el principio de corresponsabilidad se ha ido concretando en diferentes escenarios internacionales. Sí, tienes razón, pero aparte de esto, el Estado colombiano no debe perder de vista la revisión concienzuda que se ha venido haciendo, o sea, de los retrocesos y lecciones aprendidas basadas en el enfoque prohibicionista. Sin embargo, también hay que adoptar nuevas alternativas y tener un equilibrio entre estos dos enfoques. A pesar de que Colombia sea pues en sí un país soberano y autónomo, hay temas que debe contar con el apoyo de la comunidad internacional. Sí, pues un cambio en el paradigma con el que se aborda el problema debe pasar por una revisión exhaustiva. Por ejemplo, una evaluación del régimen sobre el cual se está incluyendo convenciones, resoluciones y decisiones adoptadas, por ejemplo, por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Y bien, esos son asuntos que Colombia puede liderar muy bien, ¿no? Y pienso que como esa relación que tiene con los otros países, digámoslo así, de la misma región como es Uruguay, es muy importante ya que ellos también han tenido muchos problemas con el narcotráfico y en sí este narcotráfico ha implicado el sacrificio de muchas vidas y también de recursos económicos. Finalmente, el narcotráfico ha sido un fenómeno presente en las últimas décadas de la historia de nuestro país. Permeó la sociedad colombiana, corrompió la clase política, alimentó a los grupos armados ilegales y se convirtió en el principal motor del conflicto armado. A pesar de las grandes batallas libradas por el Estado en contra del narcotráfico, la lucha contra las drogas aún continúa, con un saldo superior a 20.000 víctimas y con un movimiento anual cercano a los 35.535 millones de dólares.